Prodecon te da derechos a los contribuyentes que muchas veces no conocemos. No tienes quien te haga tu declaración anual, te la puede hacer la Prodecon y no necesitas pagar un contador. Prodecon es un mediador entre la autoridad y la empresa o el gran contribuyente. Entonces nosotros como Prodecon podemos multar a la autoridad. Bienvenidos al podcast del Horizonte, La Verdad Cómo Es. Me da muchísimo gusto presentar hoy a Sara García, quien es la titular, la encargada de la Prodecon en Nuevo León, que es la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. ¿Cómo estás, Sara? Así es, Luis. Muy bien, pues muy contenta de estar nuevamente contigo, de saludarnos y de estar sobre todo con tu público para presentar los servicios de Prodecon, que son totalmente gratuitos, y estoy encantada de estar aquí porque creo que es importante que la población contribuyente, sobre todo quienes pagamos impuestos, a partir de los 18 años ya todos estamos obligados a hacerlo. Por la ley nos los indicó así desde el 2022. Aunque no trabajes, cumples 18 años y tienes que sacar tu RFC, así como sacas tu INE. Entonces es una, pues ahora sí, obligación para el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales, pero también la Prodecon te da derechos a los contribuyentes que muchas veces no conocemos y que al escuchar el SAT o al escuchar estas autoridades fiscales nos da terror, pero Prodecon nos da tranquilidad, nos aminora esas preocupaciones de que te puede llegar una carta de invitación del SAT o te requieren información. A cualquier persona, seas joven, seas pensionado, seas empresario sobre todo, cuando llegan las auditorías, pero pues Prodecon justamente aminora esas preocupaciones, que no le tengamos terror a las autoridades fiscales. Estamos para proteger los derechos del contribuyente y estoy encantada de poder platicarte más de esto aquí. No, y yo más, Sara, porque mientras más escucho y entiendo de Prodecon, yo digo, ¿cómo no lo sabe más la gente? A ver, todos, pues como ya dijiste, todos ya desde los 18 y más ahora, antes tenías que empezar a trabajar, ahora pues ya tienes que estar dado de alta. Así es. Entonces tienes obligaciones fiscales y muchas veces hay muchísimas cosas que no conoces. A ver, yo en lo personal, te lo decía ahorita, pues algunas veces me llegaron señalamientos del SAT por algo que había omitido, pero porque no sabía. Entonces, qué importante saber que existe Prodecon, porque yo pensé que ibas a Prodecon cuando de plano ya te tenías que pelear con el SAT o sentías que habían hecho algo injusto hacia ti. Pero ahora tú me estás diciendo que Prodecon te puede asesorar desde el principio, para saber cómo hacer una declaración. A ver, platícame todo lo que hace Prodecon. Claro, encantada. Pues son 4 áreas. Justamente el área más básica del servicio de orientación es el área de asesoría y orientación, vaya la redundancia, y en esta área es como un banco. Tú llegas a las oficinas de Prodecon, de hecho me encantaría decirles dónde estamos ubicados. Estamos en la colonia Vista Hermosa, en Puerto Rico, 340, está sobre Enrique Celivas, entrando ahora sí, luego después del hospital universitario, pero en dirección hacia la Vista Hermosa, hacia el Vista Hermosa, así es. Luego está Prodecon ubicado ahí en Puerto Rico y estamos de 9 de la mañana a 6 de la tarde. De hecho, ampliamos el horario este año. Antes era hasta las 3 de la tarde. Y hoy, justamente para estar con los contribuyentes lo más que podamos, y sobre todo en el mes de abril, que es la declaración anual, ampliamos el horario a 6 de la tarde y ahí estamos para ustedes de lunes a viernes. Inclusive en abril trabajamos también los sábados, justamente por el tema de la declaración anual. Entonces tú llegas a estas oficinas y son como un banco, o sea, hay módulos de atención donde están nuestros asesores y tienes que sacar cita previa o sin cita. De hecho, es otra ventaja que con el nuevo titular, el maestro Gilberto Camacho, abrimos esta mayor apertura a la ciudadanía y no tienes que ir con cita. O sea, antes sí era con cita necesariamente, y ahora no lo es así, pero si quieres organizarte mejor, en la página de Prodecon a nivel federal, prodecon.gov.mx, en el área de citas, en el apartado de Nuevo León, haces tu cita, y si no, te presentas en cualquier día que tú tengas oportunidad, de 9 a 6, vas por alguna situación que te haya ocurrido y que desconozcas, como dices muy bien, y esa es el área más básica digamos, de servicio, la orientación y la asesoría. Vas y dices, me pasa esto, me llegó un correo con que haga mis declaraciones anuales de 3 años atrás, por ejemplo, que es una carta invitación, eso le llaman carta invitación, y te invitan a que hagas tu declaración porque ya rebasaste los 400,000 pesos anuales en tus ingresos, ¿no? Abajo de esos ingresos no se te exige hacer la declaración anual, arriba de ese umbral sí, y ya entonces
vas porque dices tú, bueno, no la he hecho, anteriormente me la hacía mi empresa y ahora me piden hacerla yo. Pues vas y en Prodecon te damos la asesoría y el servicio como tal de hacer tu declaración anual A ver, ahí mismo. esto está fabuloso y lo quiero recalcar porque mucha gente no Así es. sabe. O sea, resulta que si no tienes quien te haga tu declaración anual, te la puede hacer la Prodecon y no necesitas pagar un contador. Así es, totalmente gratuito. De hecho, me encanta decir que Wow. la Prodecon, somos alrededor aquí en Nuevo León, cerca de 20 colaboradores, empleados, y es como un despacho de contadores y abogados totalmente gratuitos. Entonces son los contadores en el área de asesorías, también hay abogados que te hacen la declaración anual o mensual. ¿Y si quiero hacerla mensual? O mensual también, ahí te damos este servicio. A ver, pues si yo anuncio esto, se te va a llenar la oficina de Prodecon. Van a ir todos los regios a hacerla ahí, pues porque te ahorras el contador. ¿Se puede? Así es, totalmente. De hecho, te contaba, hay un caso que conocí de profesionistas, o sea, todas las profesiones, pero hay algunas muy peculiares que te obligan a hacer tu declaración mensual. Por ejemplo, Sí. los artistas, Sí. te das de alta en la ANDA, por ejemplo, en la Asociación Nacional de Artistas, y te exigen hacer tu declaración mensual, trabajes o no trabajes, así como lo que les decía, el RFC, trabajes o no trabajes, y tienes que hacer tu declaración mensual, y hay gente que le paga un contador mensualmente para ese servicio de la declaración mensual, y en Prodecon es totalmente gratuito. Te hacemos la declaración mensual, a lo mejor puedes ir una vez, te la hacemos y puedes ya Te aprender a enseñan. hacer, Pues sí. es muy sencillo, y a lo mejor el siguiente mes haces la asesoría en línea y ya la haces desde la comodidad de tu casa. Claro. Y ya después la haces tú solo o le llamas a Prodecon y te la hacemos todas las veces que quieras. Es que luego uno no sabe, por ejemplo, bueno, sabes que tienes que declarar lo que recibiste como impuestos, Así es. pero luego no sabes que algunos de tus gastos podrían ser deducibles. Además, la devolución, claro. La Ahorita, de hecho, devolución. estamos en un momento de devoluciones justamente porque también está el tema de que te las tenemos que devolver, bueno, el SAT te lo tiene que devolver, Claro. no Prodecon. No, Prodecon es un mediador en el que después de 40 días ya el SAT tiene que responderte. Ya pasaron los 40 días de hace tiempo porque la declaración fue en abril, en mayo fueron los 40 días, ya en junio tuvo que haber devuelto al SAT las devoluciones. Si no te ha devuelto. Y ahí eso entra otra área, que estamos. Una es la asesoría y la orientación. Ahora, ya después de que tú dices, no, es que no me han pagado, ya estoy asesorado, orientado, ya me dio este servicio de Prodecon y no me han dado la devolución. Ah, bueno, pues puedes interponer una queja. Ya van 2 meses, estamos hablando que en junio se debieron de haber devuelto, julio, agosto, interpones una queja y ahí hay abogadas que hacen acciones de investigación y le pedimos al SAT o a la autoridad fiscal que corresponda, en este caso es el SAT con las devoluciones, qué es lo que está pasando, por qué no le has pagado a este contribuyente, y entonces si es necesario, te digo, hasta se hacen acciones de investigación en la que le pedimos a la autoridad que nos diga qué pasa con su gestión, ¿no? Y ya llega el caso que puede suceder, ¿no? Que quizás no por la devolución, otros temas más fuertes, en el que las autoridades fiscales estén para vista del contribuyente y también de los defensores, abogados de Prodecon, que es el caso que tú decías, que estén a lo mejor dando molestias innecesarias a la población de manera excesiva y que no sea el caso. Entonces puedes interponer y que digas, no, yo estoy regularizado, yo he pagado, yo reconocí. Hay temas, por ejemplo, cuando haces tu declaración que no reconoces a los patrones. Dices, yo no trabajé con estos patrones. Entonces ahí también te asesoramos y te decimos, bueno, puedes sacar tu constancia de semanas cotizadas y te das cuenta verdaderamente con quién trabajaste en el año, porque muchas veces hay patrones que ponen empresas tipo outsourcing en las que ni siquiera tú trabajaste, pero por algún beneficio que puede haber para ellos lo hacen, y entonces ahí te están cobrando impuestos de más o de menos. Entonces es un tema que tienes que poner una queja también y decir, yo no reconozco a estos patrones. De hecho, es en el caso de las declaraciones. Hay veces que sale saldo a favor o negativo. Aunque te salga negativo o a favor, pero tú no reconozcas ese patrón, es nuestro deber hacer esta queja porque yo no trabajé con estos patrones, claro, o no los identifico. Entonces, ahí está el tema que a la par que te hicimos el servicio de declaración, interpones la queja de no reconocer a los patrones, dejas en pausa quizás alguna de esa declaración que no reconocías a los patrones porque te puede cambiar el saldo ya sea a favor o en contra. De hecho, le recomendamos a alguien que le salió el saldo a favor, como quiera hacer la queja y dejar en stand-by la declaración,
porque vaya, no está bien que hagas una declaración que a lo mejor te beneficie y que tú no reconozcas a los patrones. Entonces, bueno, interpones la queja, pero te digo, sí hay casos más allá en los que no te estén, esto pasa también con los pensionados, que no te hagan la devolución como debe de ser. Te damos la representación legal y ahí esta es otra área. Estamos hablando de 3 áreas hasta ahorita: asesoría y orientación, quejas y representación legal. O sea, puedes tener un abogado de Prodecon prácticamente. Así es que para ayudarte en lo fiscal. Así es que interpongo una demanda ante pues, la autoridad fiscal que hizo esta omisión. De hecho, también hemos tenido demandas o juicios y es una victoria que le llamamos así en Prodecon, victoria del contribuyente. O sea, logramos ganar a favor del contribuyente un juicio. Recientemente los destacamos en nuestros medios, en las revistas de Prodecon, en temas de comercio exterior, o sea, aduanas, o sea, no solamente también tiene que ver con temas fiscales. Por ejemplo, el tema y este es un caso totalmente de representación legal gratuita, que ganamos y que se ganó la demanda en marzo de este año. A ver, ¿cómo estuvo? Pasó que pues están los carros chocolate, ¿no? Los rentados carros que compras en Estados Unidos, pero ya hace poco hubo un decreto en el que tú puedes regularizar tu automóvil. Aquí en México. Aquí en México, con ciertos requisitos, y cumplir legalmente estando en el país con este auto importado. Entonces, esta persona va con su auto chocolate, digamos, a la frontera, aquí justamente de Nuevo Laredo, y sucede que le detienen el carro y le identifican que es un auto que es chocolate, americano, y él, pues no, yo tengo todos mis documentos en regla, aún así... Estaba tramitando apenas la No, lo tenía. Hubo una omisión de parte de la autoridad que se lo detuvo. De hecho, ahí lo que ganaron fue que la persona no estaba la persona responsable, era alguien en suplencia. Entonces, ni siquiera tenía las atribuciones para detenerle el automóvil. Entonces, se interpuso la demanda y se ganó la demanda. Se fue un juicio de nulidad y él tenía que pagar más de 225,000 pesos como multa. Y bueno, obviamente eso Prodecon ganó que no se pagara esa multa y además logró que se les devolviera el automóvil. Fíjate qué interesante, porque hay mucha gente que seguro nos está escuchando que tiene a lo mejor su carrito americano, porque así pero que lo quiere regularizar, porque si no lo regularizas, pues sí estás fuera de la ley, ¿verdad? Pero que lo quiere regularizar, pero no falta que en la aduana... Y entonces ustedes intervienen porque la aduana es del SAT, finalmente es un trámite hacendario. Así es. Entonces, hay temas que también... pues desconocemos de comercio exterior, que inclusive pues podemos ganarles demandas. En este caso sucedió que se ganó que se les devolviera el auto. Sin embargo, el auto pues después de un tiempo del juicio estaba perdido, o sea, se perdió. Sin embargo, ahorita seguimos en el proceso luchando porque sí dijo, o sea, la demanda fue devolución del auto o compensación económica, y le van a dar la compensación económica del automóvil. Entonces es un ejemplo de cómo te puede la autoridad muchas veces menoscabar, violentar tus derechos y en situaciones en las que tú ni siquiera tienes que ver, ¿no? Que muchas veces sucede así, y Prodecon está justamente ahí para proteger estos derechos del contribuyente que no conoce todo esto, teniendo un representante legal, un abogado. O sea, es una maravilla, la verdad. Muchas veces desconocemos nuestros derechos que tenemos como contribuyentes, como pagadores de impuestos, y en este caso, pues ya sea desde el nivel básico de orientación, como te decía, te empezamos, porque ahí es donde llega la gente. Llegan al módulo de atención y llegan, me pasó esto, entonces el área de orientación y asesoría lo remite al área pertinente, en este caso a representación legal, y entonces empieza todo este juicio o demanda en contra de la autoridad que violentó tus derechos. Obviamente representación legal evalúa el caso, ¿no? Y dice, bueno, ¿es aplicable o no es aplicable? Obviamente en este caso lo era, y nosotros te defendemos con todo lo que concierne, ¿no? Entonces ahí es algo que la población desconoce, y que me encantaría que si tienen una situación así o si tienen un auto, lo regularicen, que sepan que lo pueden hacer, y en dado caso que surja un tema en la frontera, pues pueden, pues ahora sí que Prodecon protegerlos en sus derechos totalmente. No, pues bien importante esta información, Sara. Y bueno, quizá los casos más típicos, cuando tú sientas
que el SAT o Hacienda te está cobrando unos impuestos que no son los correctos. Ahí es donde entra Prodecon, me imagino. Así es, de hecho, hablando ahora de otro servicio con las empresas grandes o los grandes contribuyentes, está el área de acuerdos conclusivos. Esa es la cuarta área, son 4 áreas. ¿De qué se trata? Acuerdos conclusivos es una medida conciliatoria para evitar el juicio, justamente. O sea, para no irte al litigio, porque las grandes empresas... a negociar. Te sientes a negociar y Prodecon es un mediador entre la autoridad y la empresa o el gran contribuyente, en el que es un proyecto de 12 meses, le llamamos proyecto de acuerdo conclusivo, que dura 12 meses. Estamos recortando los procesos para que dure y sea más eficiente la sustanciación del proceso hasta los 9-10 meses, y ya el cierre los últimos meses. Y sucede esto principalmente, o el requisito indispensable para que entre una solicitud de acuerdo conclusivo en Prodecon es que te haya llegado una auditoría. Entonces, te llega una auditoría a tu empresa y probablemente tienes un despacho de abogados que te puede apoyar a comprobar todo lo que te están pidiendo, y inclusive pues irte a juicio y decir, no, esto que me estás auditando yo no lo reconozco, pero justamente este acuerdo conclusivo evita el juicio y hace que haya un consenso entre las partes en un proceso de 10 meses en el que se hacen mesas de trabajo, reuniones de acercamiento con la autoridad, inclusive presenciales, los unimos y empiezan le llamamos a hacer un consenso, pero en términos numéricos, de desvirtuar cantidades. O sea, empiezan a decir, oye, esto es lo que yo te estoy observando, que debes de impuestos. De hecho, para esto la auditoría se paras la auditoría y gracias a que entran a este proceso se para la auditoría. Así es, gracias a que entra eso le puede ayudar a la empresa. Así es, totalmente. De hecho, el acuerdo conclusivo es el único medida conciliatoria fiscal que te da una condonación de multas al 100%. O sea, si entras a este acuerdo conclusivo. Wow, o sea, si le entras ahí te pueden quitar las multas. Totalmente. Entonces, entras, y además de eso, llegar a que la cantidad que te están observando de impuestos que tienes que pagar se reduzca considerablemente, de manera total o parcial. Esto es algo increíble porque sí tenemos casos de total, ¿no? O sea, no vas a pagar nada y además las multas se te redujeron. Y hay casos que es parcial, a veces hay casos de improcedencia o casos que se cierran o no hay consenso, pero generalmente en Nuevo León, de hecho me encanta reconocerlo porque pues es un estado empresarial, claro, que tiene un número considerable de acuerdos conclusivos. O sea, llegan a nosotros las empresas por sí solas, pero es importante también para las que son medianas o pequeñas que conozcan este recurso, porque claro, por supuesto ahí están las grandes, ¿verdad? Conocen y aprovechan todo lo que pueden de la autoridad, pero las medianas y las pequeñas son las que menos conocen que se puede conciliar. Que se puede conciliar y se puede evitar ir a juicio y puedes lograr, pues ahora sí que pagar menos de impuestos a la autoridad, obviamente demostrándolo con evidencias donde tú digas... y también donde aceptes, me corrijo, y entonces cuando la autoridad ve que te quieres corregir, pues ya el consenso cede y ya llega una solución en la que las partes salen muy, muy, es que por muy eso dicen beneficiadas. que la conciliación siempre es mejor para resolver cualquier cosa, porque Así en un es. juicio, está bien, a lo mejor tú sientes que te tienes que ir a juicio, pero va a haber un perdedor y un ganador, ¿no? Así y es. el perdedor a lo mejor nunca pues, va a quedar tan contento. En una conciliación, los dos se ponen de acuerdo para una solución. Así Entonces es. ya nadie queda tan enojado. Así es, y es mucho del trabajo también que hacemos en Prodecon con las autoridades, porque todo el tiempo las autoridades fiscales nos están pidiendo prórrogas, ¿no? Dame oportunidad para revisar este informe que me mande la empresa, o dame oportunidad para esta acción de investigación que me estás metiendo, pues, etcétera, etcétera. Entonces, yo muchas veces les decimos, es que si nos das prórrogas, pues hay quejas que tenemos y que no me gusta decirlo del 2024, de 2023, que ahorita están en actividad, que no se han movido porque las empresas, porque las autoridades no responden. Entonces nosotros como Prodecon podemos multar a la autoridad. Wow. Al SAT. Al SAT, podemos multar. Y si se tarda en así es, la percibimos. Si no respondes, claro, y después de estas prórrogas, o sea, va a haber una multa. Obviamente evita eso Prodecon, buscamos la conciliación, hablando del acuerdo, y es lo mucho que hago con las autoridades. Nos sentamos con ellas para cooperar, ¿no? Y vamos a ganar, sí damos prórroga, pero hasta un límite, no nos pasemos del acuerdo conclusivo hasta los 11 meses, que llegue a los 10, que llegue a los 9, porque también los contribuyentes requieren respuestas
prontas, ¿no? Sino inmediatas en los casos de asesoría. Inclusive ahí en asesoría evitamos que se vayan a quejas, porque quejas también dura un proceso largo o puede durar, y en asesoría puede ser un tema de aclaración. Tengo fallas en el portal del SAT, ¿no? Que eso es muy, muy dado. Antes de meter la queja que falló el portal, no, vamos con la autoridad, es un caso de aclaración, en 2, 3 días o en el momento nos responde la autoridad y ya la página vuelve a estar bien, ¿no? O sea, también tratamos que sea de manera más pronta, porque sí son procesos, las quejas, los acuerdos conclusivos, un juicio, o sea, dura mucho tiempo, entonces también nos podemos convertir en un organismo que igual que que aunque es vigilante de otros organismos en materia fiscal, puede también demorarse, y eso pues evitamos para que haya mayor prontitud y celeridad a los procesos que requiere el contribuyente que se le solucione, ¿verdad? No, y me imagino que pues ustedes atienden todo tipo de casos, ya me hablabas de las grandes empresas, pero también al individuo que muchas veces es autoempleado o es profesionista, Así ¿no? es, Los importantísimo. médicos o cualquier tipo de servicio que tú ofrezcas, hasta un plomero o no sé, un arquitecto, ¿verdad? Que a veces ellos solo son la empresa, Así es. ¿no? Y pues tampoco tienen entonces un área jurídica y llega a pasar cosas, porque yo lo he visto en conocidos, ¿verdad? Que de repente, no sé, por ejemplo, oye, le presté dinero a un amigo, me Claro. devuelve el dinero prestado, lo meto a mi cuenta y parece como un ingreso. Uh-huh. Y el SAT dice, no, pues ahí te entró dinero y me tienes que pagar. No, pero es la devolución de un préstamo. Entonces, tengo que demostrárselo y ahí Prodecon te puede ayudar, ¿no? Claro, te orientamos, ¿no? Inclusive en lo que tú pones en las facturas, ¿no? Que muchas veces a lo mejor no tiene que ver con el concepto real que estás dando ese servicio, pero si tú llegas a poner, por ejemplo, nos pasó con una empresa, compra de diésel, cuando ellos no se dedican a la compra de diésel, pues ya ahí la autoridad va a poner alerta y va a decir, Claro. oye, tú estás me tienes que presentar el volumen, o sea, ahora sí, detalle muy técnico que compraste, porque las empresas que venden diésel lo tienen que hacer. No, ese no era mi core o no es mi negocio, más bien lo hice porque es parte de mi proceso. Lo Y ocupaba. entonces ahí algo tan básico, la autoridad no te suelta si tú pusiste eso y le tienes que comprobar que no vendes diésel. Claro. Y entonces A lo mejor tienes camiones o tenías un motor donde ocupabas el así diésel. es, digo, hablando de algo quizás muy industrial, pero retomando la pregunta que me hacías de casos de arquitectos o de personas independientes que tienen sus consultorías, pues Prodecon te puede ayudar a temas muy básicos de contabilidad fiscal, bueno, de contabilidad y fiscal y también de contabilidad en lo general. No, ahorita decíamos, ¿qué tanto puede tener como su contador un independiente a Prodecon? Lo puede aprovechar lo más que pueda. Ahora sí que como las empresas grandes agarran a Prodecon en los acuerdos conclusivos de que le reduzcan todas las multas y que puedan hasta no pagar de manera total lo que les observen, también los trabajadores independientes pueden aprovechar lo más que puedan a los contadores. Y hablando desde lo básico de una empresaria, por ejemplo, con las mujeres empresarias. Ya tengo mi negocio, pero no estoy ni siquiera dada de alta y me da súper bien en redes sociales y estoy sacando mucho dinero y todo. Pero pues ahí está la formalización, pues tienes que darte de alta. Entonces, desde lo básico y también quienes monetizan en redes sociales, importantísimo. Las influencers, los influencers. Así es. Y digo, yo hablando o retomando a las mujeres, tenemos que hacerlo. Hay que formalizar nuestros pequeños negocios que empecemos y ahí es desde, bueno, darme de alta. Te da de alta un contador de Prodecon, ahí viene el área de asesoría. De veras, o sea, puedes ir a Prodecon a que te den de alta y todo. Así es. Te dan de alta, te dan tu constancia de situación fiscal, te ayudamos a sacarla. O sea, ahí ya te estoy hablando de 2 servicios gratuitos y el tema también pues ya, empiezas a ser formal. No, y el tema de pagar impuestos, pues tienes que hacer tu declaración. Ahí está el tercer servicio que ya mencionamos, la declaración anual o mensual. Wow. Entonces ya estamos hablando de 4 servicios que le podemos dar a una emprendedora, a una empresa que va iniciando. Sara, se te va a llenar Prodecon. O sea, si yo ahorita le digo a la gente, vaya, aproveche los contadores gratuitos, Esperemos. Porque son gratuitos. Así es. ¿Tienes capacidad Sí, totalmente. De hecho, hablando de eso, me encantaría también anunciar que estamos haciendo convenios con la Secretaría de Economía. Ayer firmamos un convenio con el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, con su presidente Luis Padrón, y justo junto con Secretaría de Economía
y el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León queremos hacer una capacitación a mujeres empresarias. Okay. En hablando de, bueno, ojalá muchas mujeres se nos acerquen a la Prodecon. Entonces, acérquense. vamos a hacer grupos de capacitación justamente de la contabilidad básica y temas fiscales que debes de saber. Y de esa manera, pues podemos ir resolviendo si se nos acerca mucha población. Pero de entrada, ya nosotros estamos yendo a Secretaría de Economía para que las empresarias que tienen ahí, emprendedoras nuevas, hagamos capacitación en temas básicos de contabilidad y asuntos fiscales. Porque verdaderamente, si quieres empezar un negocio o si eres también trabajador y asalariado, necesitas conocer estos temas, ¿no? Entonces, en la medida que se nos vayan acercando más personas, por supuesto, vamos a hacer quizás más capacitaciones, no solamente para mujeres empresarias, para asalariados, para jóvenes. De hecho, también ahorita estamos con una campaña nacional de los jóvenes y los impuestos y estamos pues justamente promoviendo este tema de en cuanto cumple los 18 años que les mencioné al inicio, tienes que tener tu RFC, así de importante como el INE, porque entonces ya vas conociendo, inclusive vamos a ir a primarias también, porque estamos hablando de un tema de civismo fiscal, o sea, en la primaria nos enseña la formación cívica y ética, y el tema de ser buenos ciudadanos, pues parte de ser buen ciudadano es ser un buen contribuyente, y muchas veces le tenemos miedo a eso, y la realidad es que entre más conozcamos, más podemos aprovechar, como les decía, ahorita tú dices como ahí se te van a llenar porque la gente quiere contadores, pues sí, aprovechen Prodecon, para eso está Prodecon, y desde joven o desde pequeños, si empiezas a conocer el entendimiento de la cultura contributiva o el civismo fiscal, nosotros le llamamos cultura contributiva, pues empiezas a aprovechar todos los beneficios y derechos que pueden tener a la par de un equilibrio con las obligaciones fiscales. Claro. En primaria, o sea, les enseñamos estos 4 áreas básicas de servicios, se las enseñamos de manera muy sencilla y muy básica, ¿no? O sea, tú pagas o tienes que pagar impuestos desde que trabajas y eso sirve para que tengas hospitales, para que tengas parques públicos, o sea, ahora sí que entender la importancia de los impuestos. Muchas veces decimos, pues, ¿qué importancia tienen? Pues los impuestos mantienen al país, ¿no? Mantienen y sostienen todos los servicios públicos, de ahí que desde pequeños entendamos, desde muy jóvenes, desde niños, es la importancia de la cultura contributiva, ¿no? Hay que contribuir al país en la misma medida que nos da. Y yo creo que justamente estamos en un momento en el que poco a poco se va entendiendo, o sea, también de régimen, se va entendiendo la importancia del por qué ahora con los programas sociales que están ayudando muchísimo a la gente, la importancia de pagar impuestos, ¿no? Digo, hay mucha controversia, pero en realidad yo creo que estamos avanzando justamente en esta mayor conciencia de una cultura contributiva para el beneficio de todos, ¿no? De la sociedad. sociedad. Que han subido los ingresos de Hacienda como nunca, ¿verdad? Así pero es. Nomás esto nos ayuda también mucho. Claro, porque pues finalmente le enseñas a la gente cómo hacerlo, pero pagarlo justo. Así es, pagarlo justo, así es. Es justicia social, totalmente la labor de Prodecon. Oye, Sara, y ¿cuánto se tarda alguien si va ahorita a Prodecon, por ejemplo? ¿Cuánto toma el trámite? ¿Hay largas filas? Pues en realidad, fíjate que en abril teníamos poco personal y sí, yo llegué, de hecho, a la Prodecon el 16 de abril y entonces me tocó el mero tema de declaración y no había, había pocos asesores, muchos. También el tema que se involucra el personal o el personal de otras áreas en asesorar. Sin embargo, ahora que ya tenemos más asesores, sí, los contratamos el 1 de mayo, atendemos inclusive los seguimientos de manera mucho más puntual, o sea, porque llega la persona y puede que tu caso se quede en seguimiento, ¿no? Y lo atendemos de manera, ya hemos aumentado los seguimientos en este mes de julio de manera considerable. Anteriormente no se daban esos seguimientos porque no había asesores, sin embargo estamos mejorando muchísimo en la gestión y también, pero la pregunta puntual que me haces, la verdad es súper rápido. O sea, tú quieres una declaración anual, que te den el servicio de declaración anual, en 15 a 20 minutos te la hace el asesor. Por ejemplo, en el caso de... ¿Hay filas? No hay fila para las personas que no llevan cita, ¿no? Pero en si realidad, cita, pues si tú vas a las 9, pues te damos la prioridad y a los que llegaron sin cita y se te atiende. Idealmente es mejor con cita, pero también estamos abiertos a que lleguen y en ese sentido se puede acumular un poquito, pero realmente es muy rápido. Te digo, un servicio que es el más, digamos,
intenso, por así decirlo, porque la declaración anual puede ser automática, o sea, depende del tipo de declaración, pero generalmente 15 minutos. O sea, el tema de esta persona que tenía 4 declaraciones anuales por hacer, sí llevó a lo mejor 15 minutos cada una y llevó la hora con esa persona, pero estamos hablando de 4 acumuladas. Sí, no, qué barbaridad. ¿Y en qué página haces tu cita? Está en la página de Prodecon a nivel federal, es prodecon.gov.mx en el área de citas y te vas al apartado de Nuevo León. Ahí eliges Nuevo León. Así es. O pones citas Nuevo León Prodecon y te va a salir una link directo. De lunes a viernes de 9 a 6, ¿verdad? De lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Totalmente para los contribuyentes, posiblemente nos ven en algunas ferias, estamos también en jornadas móviles, estamos en el IMSS, también en las subdelegaciones del IMSS. ¿Ah, sí? Y tenemos módulos de atención en las 4 subdelegaciones del IMSS aquí en Nuevo León, en Monterrey. ¿Aquí en Félix U. Gómez, en área metropolitana, sí, en Félix U. Gómez, en Morones Prieto, en Barragán y en Lincoln. Estamos en las 4 subdelegaciones con un módulo de atención y buscamos estar pues, en otros lados, por eso estamos haciendo convenios con la Secretaría de Economía, con el gobierno del Estado, estar en las jornadas donde están los servicios públicos, ¿no? Gratuitos, para llegar a más población. Inclusive estuvimos yendo también a las subdelegaciones de Montemorelos y bueno, en Apodaca, que podemos decir que está retiradito, estuvimos yendo también, ya no nos quedamos solamente con la área metropolitana, pero hemos ido y podemos ir si se requiere a Montemorelos y Apodaca, que son otras subdelegaciones donde está el IMSS. Claro. No, pues hay que aprovechar a Prodecon, digo, porque le hace un bien a la población y mucha gente creo que no está tan enterada. Totalmente tenemos que informarnos más y para eso pues los invitamos a que vayan a Prodecon, a las oficinas directamente, una servidora también puede atenderlos directamente, pues ahí el trato es de puertas abiertas y yo encantada de recibir ahora sí que todos los contribuyentes, ¿no? Desde los jóvenes hasta las grandes empresas, las amas de casa, los pensionados, todos somos contribuyentes. No, pues qué importante saber de Prodecon Nuevo León, que tú encabezas, Sara García, y bueno, bien importante entonces aprovechar todas estas herramientas, porque como yo te había dicho alguna vez, yo pensaba que era solo cuando ya necesitas meter una controversia con el SAT, cuando debes ir. Claro, algo bien importante que cambió en Prodecon, que en la defensoría legal o los representantes legales, abogados para meter el juicio, también antes podían ir todas las empresas, inclusive las grandes, y sin importar si tenían abogados o no. Pero actualmente, dependiendo no sé si te decía al aire o ya cuando iniciamos, dependiendo de tus ingresos, o sea, si ganas 17 millones y medio al año, más de 17 millones y medio, se supone que ya tienes que tener tu abogado o tu despacho de abogados, pero si ganas menos de ese umbral de 17 millones y medio para abajo, es cuando se tiene un abogado. Antes sí se recibían y se daba abogados a todos, pero ahorita de hecho ha bajado un poco el servicio de representación legal porque justamente pues sí iban las personas que aprovechaban las grandes empresas. Así es, aprovechaban las grandes empresas y entonces ahorita nos dicen, ¿qué pasa en Nuevo León? Porque está bajando la representación legal, pues porque se bajó ese umbral. Entonces tenemos, como dices tú, la palabra aquí y conclusión del podcast es aprovechar, porque quienes ganen menos de 17 millones y medio y que no son las grandes empresas, son las pequeñas, en las medianas, y somos casi todos, pueden aprovechar esta representación legal que da Prodecon, ¿no? O sea, en Monterrey siempre han aprovechado las grandes empresas todo, pero yo creo que justamente para estar en ese nivel de grandes empresas tenemos que aprovechar lo que el gobierno nos da. Y es parte de esos pues, servicios gratuitos que tenemos ahora sí que utilizar y emplear para nuestro beneficio. Entonces, Prodecon te da abogados gratuitos para temas fiscales, contadores. Asesoría. Básica capacitación. Próximamente esperamos dar cursos de capacitación. Okay. Estamos ahorita actualmente en las universidades, en foros que nos invitan a dar más información de manera puntual y técnica de los temas de capacitación. Pero si se nos acercan, como dices tú, muchas personas, pues vamos a armar grupos de capacitación para los segmentos que nos los requieran, ¿no? Entonces, puede ser la capacitación, la asesoría, la representación legal y esta medida conciliatoria de los acuerdos conclusivos de ser un mediador entre la autoridad y las grandes empresas aquí en Nuevo León. No, pues
Qué bueno saberlo porque el día que me atore con algo de mis declaraciones ya sé a dónde ir. Claro, algo bien importante, la firma Ajá. electrónica. Ah, eso también, que luego se te pierde la llave. Así es, así es. La Ajá. firma electrónica es un tema, obviamente las citas con el SAT muchas veces puede que hasta no las logres, pues es tema de queja, es un tema de queja, oye, no me han dado la firma electrónica o hice la cita y se han demorado en dármelo, pues es parte de una queja que puedes poner en Prodecon. La cancelación de los sellos también, hay facturas que ni siquiera puedes vender porque te puede detener la operación, como este ejemplo que te decía de la compra de diésel, y entonces es parte de esas quejas que puedes meter a Prodecon y que te digo, es algo tan básico como el tema de la firma electrónica, que muchas veces puede que el SAT no las dé, pues nosotros podemos hacer que el SAT te las dé, inclusive no queremos llegar a eso, ¿verdad? Pero poniéndole hasta multas al SAT por no responder a los contribuyentes en la medida en la que tendría que hacerlo, ¿no? Entonces el tema de la firma electrónica es muy básico, hay que sacarla y si no la puedes obtener, pues el Prodecon puede hacer presión para que puedas obtenerla, ¿no? Buenísimo. Sara García, importantísimo lo que hemos escuchado en este podcast. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, María, encantada. Gracias por el espacio, Luis. Esperemos que lo aprovechen, ¿verdad? Así es. Y nos vemos en una semana en más con el podcast del Horizonte, La Verdad Como Es.